En esta liturgia de la palabra que hemos escuchado en esta cena, en esta conmemoración de la Cena del Señor, encontramos esos tres aspectos importantes en la celebración de nuestra fe: la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el mandamiento del amor. La primera lectura nos narra cómo los judíos van dejando consignados cómo celebrar esa Pascua. Todos esos detallitos de un cordero macho, que las familias que sean poco numerosas, entonces compartan con otras, para que no sobre comida, se lo deben comer todo, que debe ser con los pies calzados y con bastón, el bastón como signo de camino y como con ganas de salir corriendo, así como la carrera, hierbas amargas. ¿Por qué será ese sentido de que debe celebrarse la Pascua y comerse el cordero con esas condiciones? Porque cuando los liberaron de Egipto, pues ellos se volaron, los venían ¿qué? Persiguiendo. Entonces en ese sentido es que deben celebrar la Pascua, y aparecen unas condiciones ahí muy concretas. Tengamos en cuenta cómo se ha ido construyendo la palabra de Dios, que es con la tradición oral, y tiene su importancia de cómo deben ser nuestras celebraciones. Allí, en ese mismo contexto, es que Cristo también va a Jerusalén a celebrar esa Pascua. Pero hagamos un pequeño paréntesis. ¿Qué es eso de la tradición oral y su importancia? Pues si ellos venían a la carrera, en ningún momento Moisés les decía: espere un momentico, voy a subir al monte a preguntarle, nos vienen persiguiendo, pero hagamos una pausa. Tacho, como si estuviéramos, cuando uno está jugando, como hagamos tacho, paremos ahí, stop. Pero yo le pregunto a Dios cómo es que tenemos que celebrar la Pascua. No, eso fue surgiendo así en el camino y fue quedando consignado. Un ejemplo de ello es el famoso majar blanco de vid, y nuestros antepasados con la tradición oral. Entonces vaya usted, dígale a una persona de la generación de uno ahora: vea cómo se hace un sancocho, cómo se hace un majar blanco, y entonces le va a preguntar, va a buscar una receta o por internet a ver cómo es que se hace un sancocho, y estoy seguro que hace ese sancocho, pero no le queda lo mismo que el que hacía la abuela, y que la abuela de pronto era analfabeta, pero abuela, es que somos 25, llegaron para esta semana, me digo: mija, échele más agüita. Pero en cambio uno, ¿cuántos litros de agua es que le tengo que echar? ¿Cuántas onzas de sal? No, eso simplemente ellas tenían un cálculo así. Y así fue la tradición oral de hacer el majar blanco, de cómo se hacía el sancocho. Importante la tradición oral, saber quién fue el que quedó con la paila de la abuela. Eso en más de una familia se pelean quién quedó, no, con el que mi abuela batía el dulce, eso como que quedó la nuera, no, y la nuera va a ver y la empeñó. O esa se la dio a otra, una prima de ella, y ya, no, eso pasó a ser de otra familia, padre, y a mí me duele, yo desde ahí no me hablo con fulana, porque en la tradición oral se perdió quién quedó con la paila. Entonces, por eso es bueno que las cosas queden consignadas, queden por escrito. En esa celebración de la Pascua, Pablo nos va a decir en la segunda lectura del texto más antiguo de la Sagrada Eucaristía, 1 Corintios 11, que lo que él recibió del Señor, cómo había sido celebrado esa Pascua, y que a su vez les transmite a la comunidad de los corintios, que fue que la noche anterior el Señor tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: hagan esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces, en ese contexto de celebrar la Pascua, ya no es un animal, ya no es un cordero que no tiene ningún compromiso. Allí por ahí cogen el animalito ahí, el macho cabrío, y cada año mataban uno. Pero esta vez Jesús dice: yo me voy a ofrecer. Y los discípulos tampoco entienden eso.
Yo los invito a que hagamos un momentico una pausa ahí, que veo que me le están quemando los pies a ustedes allí. Párense y corran la banca para acá, porque el sol ya empezó a caer, los de la primerita banca, eso, así como están, que quiero que estén cómodos. Traiganla para acá adelante. Eso, que deja más cómoda, ¿sí o no? Eso, y ya no me siento como tan solo acá adelante. Más adelante, niño. Ahí está bien. Entonces es Jesucristo mismo el que se va a entregar, ya no es un animal. Vayamos al Evangelio y los tres aspectos de hoy. La institución de la Eucaristía. Entonces hemos dicho, hagan esto en memoria mía. Ese de hagan eso en memoria mía, como también me gusta partir de la vida, el comer todos de un mismo pan es un símbolo muy sencillo que el Señor ha querido escoger para estar presente entre nosotros, porque el pan lo come desde el estrato 0 hasta el estrato 6, todo el mundo come pan, y es como un símbolo universal. Y miren ustedes lo que uno hace en un desayuno, fulano de tal trajo el pan, y todos parten y comen de un mismo pan. Es como símbolo de unidad y de algo sencillo. El Señor no quiso quedarse en cosas elevadas y complicadas, no, simplemente en el pan y en el vino. Hagan esto en memoria mía. Interesante cuando nosotros hacemos algo en memoria de alguien y alguien que no está entre nosotros. Entonces qué bonito, por ejemplo, cuando yo le he escuchado siempre a mi mamá, cuando yo nunca conocí a mi abuelo, pero dice la sopa de plátano. A mi papá sí que le gustaba la sopa de plátano. Yo siempre le he escuchado a mi mamá, a mi abuelo le gustaba la sopa de plátano machacado, ahí refrito y que lo estaban. Entonces, interesante, ella como hija, cómo hace en memoria de eso algo de su papá que ya no está entre nosotros. Entonces lo mismo Cristo, ¿no? Nos pide el favor, hagan esto en memoria mía, todos coman de un mismo pan. Donde hayan 2 o 3 estaré yo con ustedes. Si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, yo estaré en ustedes y ustedes en mí. Quien me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Será que me he hecho entender todo el misterio de la Eucaristía? Dios está presente. En la oración personal esta mañana me preguntaba, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la Eucaristía? Nadie se confesaría, o sea, todo el mundo haría el mal y a nadie le duele, porque cuando uno se confiesa es porque uno ha ofendido a alguien, pero no existiría la confesión ni el perdón de los pecados. ¿Para qué arrepentirse? Hagamos y deshagamos. ¿Qué cuento de comer de un mismo pan? Usted es pobre, yo soy rico, yo soy más que usted. ¿Qué cuento de comer de un mismo pan? O sea, cada cual como por su lado, a un lado el símbolo de la unidad. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía, no? Entonces, bonito hoy agradecerle al Señor que de una manera sencilla ha querido estar con nosotros y nos pide, hagan eso en memoria mía. La institución del sacerdocio, el símbolo de que Jesús le lava los pies a los apóstoles. ¿Quién era el que lavaba los pies? Ya ayer, antier, el martes que estuvo el señor obispo, nos daba una pista, que eso era una tarea que le tocaba al esclavo, lavarle los pies al visitante, al que llegaba a la casa. Era una tarea de los esclavos, no del dueño de la casa.
Y entonces que Jesús le diga a sus apóstoles, venga, yo le lavo los pies. Entonces Pedro de una no le cabía en su cabeza, pero es que usted es nuestro maestro, nuestro Señor, usted no es esclavo. Pero Jesús dice, déjame, si no te dejas lavar los pies no tiene nada que ver conmigo. Entonces dice, bueno, lávame la cabeza y la mano. Y dice, no, ya el que se bañó está limpio. Pero aunque no todos están limpios, hay uno que está por ahí, lo decía por el que lo iba a entregar. Pero entonces tengamos en cuenta que ese símbolo de que el Señor pasa a ser esclavo, pasa a ser siervo, servidor de los demás. Y después nos dice, hagan ustedes lo mismo, o sea, sírvanse los unos a los otros. Y también he considerado que eso es algo como tan íntimo y a la vez como tan incómodo. Entonces ahora con lo del pedicure, pues yo imagino que uno cuando va a la sala de belleza o que va a venir a domicilio la muchacha a maquillarle los pies ahí, a hacerle el pedicure, uno no va a andar con pecuecas. Ay no, hoy me viene, entonces uno previamente se lava los pies, ¿sí o no? Imagínense ustedes en los tiempos de Jesús, cuando no, sería bueno hacerle una pregunta, ¿cuándo se inventó el corta uñas? Pero en esos tiempos no, yo creo que no existía corta uñas, las calles no eran pavimentadas. Entonces ese rito de acogida, es que nosotros nos reímos, pero pensemos en todo eso. Entonces claro, cuando la persona llegaba, y a algunos de ustedes les tocó antes de que, yo alcancé a conocer a la entrada de Vige sin pavimentar, y de pronto cuando no había transporte y a ustedes les tocaba que bajarse allá y entrar a pie, ¿cómo llegaban y si no existía calzado cubierto, ¿cómo llegaban? ¿Con los pies? Entonces, ¿se imaginan Jesús, el Maestro, el Señor, haciendo ese símbolo con los apóstoles? Entonces, claro, ellos se sentían como incómodos, pero el Señor, venga, permítame, yo hago. O sea, ese símbolo de pasar a ser esclavo, además de que soy su Maestro y Señor, porque lo soy, pero también quiero ser su esclavo. Quiero ser servidor. Por eso más adelante creo que el Evangelio de San Juan nos va a decir, ya no los llamo siervos, sino amigos. Entonces, comprendamos la institución del sacerdocio y no nos quedemos con un discurso de pronto muy jerárquico de la iglesia. ¡Ay! Hoy es el día del sacerdote y de los obispos. ¡Felicidades, Padre! Pero qué pena. El Señor Jesús allí le está diciendo para que todos ustedes hagan lo mismo. No está diciendo solamente los curas, está diciendo todos aquellos que sean discípulos. Y por medio del bautizo, todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Que yo estoy ejerciendo un sacerdocio ministerial es otra cosa, pero Dios también escucha tu oración. Yo presido la Eucaristía, pero la Eucaristía la celebramos todos. Entonces comprendamos allí nuestro sacerdocio bautismal, nuestro sacerdocio común. También en ese servicio, como me gusta partir de la vida, qué bonito para darle gracias a Dios por bautizados, por discípulos, discípulas de Cristo, que viven ese mandamiento en carne propia. Me hago entender. Y con el símbolo que vamos a ver ahora, el lavatorio de los pies, me hago entender. Aquella nuera que el suegro siempre la rechazó por ser negra o india patirrajada o pobre. ¿Vos para qué te vas a meter con esa teleherida que es tuyo? Le salió como un Judas, ¿no? Pero ella se ama con su esposo y todo eso. Y ahora está que por los achaques, por la enfermedad, ya no se puede valer por sí mismo. Y esa nuera que ha comprendido
el sacerdocio, lavarse los pies unos al otro, perdonar a los que nos ofenden. Hoy en día, más que lavarle los pies, le lava la cola también y le cambia el pañal. Al suegro que toda la vida la discriminó y la traicionó y salió como un Judas. Entonces, esos testimonios de vida que hay en nuestras familias son interesantes contemplar el sacerdocio de Cristo. Cuando lo haga con uno de estos conmigo, lo hiciste. Y habrán otros muchos más. Pero tomo ese que es como muy típico en nuestra familia, esa capacidad de servicio ante el otro, hacerse esclavo. Padre, ahorita, de mis hermanos, a mí mi papá fue el que más me dio garrote, o a mí fue la que me dio más garrote, no me dio estudio. A mi hermano mayor nos dejó viendo un chispero con esa casa, esto y lo otro, y a mí, que fue la que me dio más garrote, ahora me estoy haciendo la esclava de mi papá, lo estoy cuidando aquí, lo hago con amor, lo hago con gusto. Se queda uno. Entonces, demos gracias a Dios por esos testimonios de esos Jesucristos allí haciéndose esclavos al servicio de los demás. Eso es un sacerdocio común. Y el mandamiento del amor, este Jesucristo, que sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Pedro lo iba a traicionar también y le lava los pies, tengamos en cuenta, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En ningún momento le reprochó, le sacó en cara, le lavó los pies. Entonces yo creo que a todos nosotros nos falta mucho crecer en el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús se puso como ejemplo, como yo los he amado, hasta dar la vida. Dios bendiga también. Yo creo que el ejemplo que cabe más ahí directo es el de la madre, que para una madre no hay hijo malo. Los otros lo podrán quitar de desechable, de vicioso, pero para una madre no hay hijo malo, y es capaz de dar la vida por ese hijo que todo el mundo no apuesta un peso. Entonces, interesante esa capacidad del amor de una madre. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta mucho crecer en el amor. También hay que, en estos días, celebrando el sacramento de la reconciliación, también he entendido un poco que hay que iluminar un poco lo del perdón. Entonces, como diría el Chavo, es bueno ser manso, pero no. Una cosa es ser manso, pero otra menso. Entonces, el padre dijo que había que amar, entonces yo porque amo a mi esposo lo voy a perdonar una y otra y 1000 veces. ¿Cómo así? Entonces, pues tampoco, ¿no? Una cosa es llegar a la diferencia, ojo vivo, queridos hermanos y hermanas, porque me amo a mí misma o a mí mismo, te digo no más. Y porque amo a mis hijos, y también porque te amo a ti, porque la última vez, y esto lo repito, lo dije en una aparición el domingo, porque la última vez casi hasta nos matamos, pero porque valoro mi vida y la de mis hijos y porque no quiero de pronto pagarlos en una cárcel, más bien porque te amo a ti, porque me amo a mí, te digo adiós. Entonces también hay que, entonces me he hecho entender con esa definición del amor. Entonces amor no es agachar la cabeza y entonces que sigan haciendo y deshaciendo con nosotros, no. También en la parte del perdón, el perdón no es un sentimiento. En este mandamiento del amor, padre, que hay que perdonar, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una actitud, es un acto de voluntad. Me hago entender con estos ejemplos típicos y que ustedes se ríen. Entonces, ¿qué padre es que fulana de tal acabó con mi hogar, que esto y lo otro? Y cuando la veo en el parque y mi marido me la pasa aquí en la moto y ella me mira y se ríe, que esto y lo otro. Entonces, claro,
ni el padre que fuera, yo siento ganas de estampillarla. Pero entonces una actitud de perdón